Ok, esta semana vamos a ver el capítulo de movimiento oscilatorio. Este capítulo es el capítulo número 15 del Serway décima edición. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar explicando qué es el movimiento armónico simple. ¿Ok? Yo sé que estas definiciones ya las vieron, bueno, en su mayoría en Física General 1, pero vamos a repetir todo desde cero. Nada más como que les voy a decir algo. Por ejemplo, física realmente no es un curso difícil, por eso es que siempre se dice que hay que tenerlo al día, porque si ustedes ven, poco a poco ustedes van a ir viendo herramientas que en capítulos posteriores van a utilizar. Entonces, si ustedes traen la base bien, estudiar como nuevos detalles no se les va a hacer tan difícil. ¿Okay? Ahora, esto, digamos, que vamos a ver ahorita es retomando un poco lo que vieron en la parte del capítulo de trabajo y energía, pero agregando nuevos términos que son, digamos, como complementarios a lo que ya se había visto. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de ley de Hooke, ¿verdad? Vamos a recordar que la ley de Hooke es la fuerza que se requiere para estirar o comprimir un resorte y es proporcional a la cantidad de estiramiento o compresión de X. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Que llamamos ley de Hooke. ¿Okay? Esta Fs que está a la izquierda es una fuerza restauradora ejercida por un resorte ideal. Y esto que está a la derecha, ¿verdad? Esta K que está acá es la constante del resorte y esta X es el desplazamiento. ¿Okay? Como se dijo anteriormente, puede ser el estiramiento o la compresión del resorte. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa esta fuerza restauradora? Esta fuerza restauradora siempre se dirige hacia la posición de equilibrio y en consecuencia es opuesta al desplazamiento desde el equilibrio. ¿Ok? Lo que hace esta fuerza restauradora es tratar de volver a poner el resorte en su posición de equilibrio. Entonces, ella siempre va contraria a la dirección del movimiento. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta esto, bueno, digamos, nosotros tenemos nuestro sistema como esta parte B, ¿verdad? Cuando X es 0, que es la longitud natural del resorte, la fuerza del resorte es 0, o sea, está en su posición de equilibrio. ¿Verdad? Esta es como la condición natural del resorte. ¿Okay? Pero digamos, en el caso en que yo estiro el resorte, ¿verdad? Una distancia X con respecto a la posición de equilibrio, va a aparecer la fuerza restauradora, que lo que va a hacer es tratar de devolver digamos, el objeto a su posición de equilibrio, como estaba en la parte B, ¿verdad? De igual forma, si yo tuviera el sistema y más bien lo comprimo, la fuerza restauradora sería hacia la derecha y también lo que haría es tratar de regresar el objeto a su posición de equilibrio. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo averiguo la aceleración de este sistema? ¿Okay? Entonces, ahora, vamos a devolvernos. Ajá. Voy a aplicar la segunda ley de Newton al siguiente sistema, o sea, a este que tenemos acá. Si ustedes se acuerdan de Física General 1, ustedes tienen que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿verdad? Esto porque nuestro movimiento es horizontal, o sea, solo se está moviendo en X. ¿Okay? Ahora, la única fuerza que tenemos afectando el sistema en digamos, en esta configuración sería la fuerza restauradora, ¿verdad? Y eso sería igual a masa por aceleración, ¿ok? Porque esta fuerza es la que hace que el sistema se mueva. Ahora, vamos a sustituir esa fuerza restauradora por lo que vimos anteriormente, y esto va a ser igual a esto, ¿ok? Y ahora podemos despejar la aceleración en términos
de su posición. ¿Okay? Entonces ya tenemos esta expresión para la aceleración. ¿Okay? Ahora, ven esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica es una gráfica de fuerza restauradora versus desplazamiento. ¿Okay? Vean que aquí dice que el trabajo realizado por la fuerza del resorte en el bloque conforme se mueve de menos X, ¿verdad? Máximo a 0, es el área del triángulo sombreado y viene esta definición. De hecho, estas gráficas son de el capítulo de trabajo y energía. Pero esto es importante porque, digamos, en esta región donde vamos a tener un desplazamiento negativo, nuestra fuerza restauradora va a ser positiva. Y en este caso, donde tenemos un desplazamiento positivo, nuestra fuerza restauradora va a ser negativa, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos ver nosotros de esta gráfica? ¿Okay? La fuerza restauradora ejercida por el resorte es directamente proporcional a X. En este caso estoy utilizando el alfa, bueno, este símbolo alfa como proporcional. ¿Ok? Esto es lo que implica la ley de Hooke. Entonces, si nosotros vemos una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de la fuerza restauradora con respecto a X, vamos a ver que esta gráfica va a ser lineal, ¿verdad? Va a ser una recta. Entonces, eso es importante estudiarlo. Ahora, cuando la aceleración, digamos en esta ecuación, cuando la aceleración es proporcional a su posición, la dirección es opuesta a la dirección de desplazamiento, ¿verdad? Por este signo que tenemos acá adelante. Más adelante voy a explicarles con un diagrama cómo se ve esto. ¿Ok? Ahora, a este movimiento que tenemos acá, ¿verdad? De este objeto, ¿verdad? Donde se estira el resorte y luego se comprime, se le llama movimiento armónico simple. En este capítulo vamos a llamarlo más. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven alguna pregunta del examen corto donde les pregunten cuál es el más o cuál es el periodo del más, cuál es la aceleración del más y así, se refiere al movimiento armónico simple. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos expresar esta aceleración en términos, digamos, de la posición. ¿Cómo hacemos esto? Si ustedes recuerdan del capítulo 2, creo que es, nosotros podemos expresar que la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Y esto va a ser igual a esto que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, es importante recordar de que esta aceleración que tenemos acá no es constante. ¿Ok? No lo es. Entonces aquí tienen que olvidarse de utilizar las ecuaciones del capítulo 2, ¿verdad? Porque las ecuaciones del capítulo 2 que ustedes vieron en Física General 1 eran para movimiento con aceleración constante. En este caso, nuestra aceleración no es constante. ¿Ok? Ahora, a ese factor, ¿verdad? Ok, entonces, retomando al factor Km de la parte anterior, lo vamos a denotar es importante que sepan identificar que esto es un omega, ¿verdad? Esto no es
un W. ¿Okay? Nosotros podemos ver ese factor como esto, ¿verdad? O, digamos, lo podríamos despejar, ¿verdad? Este omega como, dependiendo de lo que se le pida. Pero para este caso el factor km, ¿verdad? Es omega cuadrado. Entonces, voy a tener que la ecuación anterior, ¿verdad? La que habíamos escrito, que era de la segunda derivada de x con respecto al tiempo, va a ser igual a menos omega cuadrado por x. ¿Ok? Probablemente, no sé si ya han llevado ecuaciones diferenciales o no, y si lo llevan en un futuro, van a saber cómo calcular esto. En este curso no vamos a ponerlos a calcular estas ecuaciones diferenciales, entonces nosotros les vamos a dar de una vez la solución. Pero en este caso, esta ecuación que tenemos acá es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Una solución de esta ecuación esta es la siguiente. Vamos a ver que x va a ser igual a ay, perdón, es que cuando acepta a alguien no se identifica el puntero. Y vamos a tener de esta forma. Ok. Esta va a ser nuestra forma de solución para esta ecuación diferencial. Ustedes podrían probar qué solución lo que hacen es derivar dos veces esta ecuación, ¿verdad? Meterla acá y después meten, ¿verdad? Esta x acá y a ambos lados tienen que darles el mismo resultado. Si lo hacen van a ver que satisface esta ecuación, entonces es una solución. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? Voy a cambiar un poco de color para que vean. Esta constante que tenemos acá, esta constante que tenemos acá y esta constante que tenemos acá, tienen ciertos nombres, ¿verdad? Como ya les dije, son constantes. Pero, por ejemplo, el A va a ser la amplitud del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? La amplitud es el valor máximo de la posición. ¿Ok? Eso es importante que lo apunten si están tomando notas, porque muchas veces en los ejercicios no piden explícitamente la amplitud, sino que les piden cuál es el desplazamiento máximo en la ecuación. Así. Entonces, para que sepan, este es el valor máximo de la posición. Omega, vamos a seguirla llamando frecuencia angular. Esta definición tienen que estar familiarizados con ella por el curso de Física 1, donde creo que se menciona. ¿Okay? Ahora, tenemos que este phi, ¿verdad? Es el ángulo de fase. O constante de fase. Y el término, que está dentro del coseno, es la fase del movimiento. ¿Por qué les pongo esto? Porque, como ya les dije, muchas veces los ejercicios no les piden como calcule A, calcule omega, calcule phi, sino que ellos les dicen, calcule la frecuencia angular
del sistema, o calcule el ángulo de fase del sistema, o calcule la fase del movimiento. Entonces, digamos, esto es importante que ustedes tengan presente, ¿verdad? Esto es como creo que es como lo que falla más la gente, es la parte de interpretación cuando se están haciendo cálculos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otros términos que se aplican para este movimiento oscilatorio. Okay. Tenemos que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo que dura en dar una oscilación, ¿verdad? Esto se define como vamos a denotar el periodo con una T mayúscula. Y esto va a ser igual a 2pi entre omega. ¿Ok? Ahora, tenemos otra cantidad importante para este movimiento que es la frecuencia. La frecuencia, que vamos a denotar con una F minúscula, representa el número de oscilaciones que experimenta una partícula por unidad de intervalo de tiempo. Esta cantidad se relaciona con el periodo, ¿verdad? Esta cantidad es inversamente proporcional al periodo. Entonces vamos a tener que la frecuencia va a ser igual a omega entre 2pi. ¿Okay? Ahora, la frecuencia va a tener unidades de ciclos por segundo o hertz. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes les llamen, cuando ustedes les pregunten o les digan, digamos que es una cantidad que tiene ciclos por segundo, ¿verdad? En unidades o hertz, se refieren a la frecuencia. Generalmente, a esta F le llamamos frecuencia natural. ¿Y por qué le llamamos frecuencia natural? Porque tenemos una frecuencia angular. Entonces, la gente tiende a confundirlas. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación. Además, bueno, reordenando, ustedes ven que tenemos que omega va a ser igual a 2πf y va a ser igual a 2πt. ¿Ok? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si ustedes el problema les da frecuencia, ustedes pueden utilizar esta primera ecuación. Si les da, por ejemplo, periodo, utilizan esta ecuación, ¿verdad? Para averiguar la frecuencia angular. Ahora, nosotros podemos expresar estas dos cantidades en términos de las características del sistema, o sea, en términos de M y K, o sea, la masa y la constante del resorte. ¿Cómo vemos esto? Tenemos que T, ¿verdad? Es igual a
2 pi omega. Y recordamos que omega era K entre M. Entonces esto va a quedar igual a M entre K, ¿verdad? Porque es 1 entre omega. Y la frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo. Y esto es igual a 1 entre 2pi por K entre M. ¿Ok? Este periodo que tenemos acá es el periodo de un oscilador armónico simple. Y esto, ¿verdad?, es la frecuencia de un oscilador armónico simple. Un oscilador armónico simple es un objeto que tiene movimiento armónico simple, ¿verdad? Sí. Esto sí es importante que presten atención, ¿verdad? Cuidado. Entonces, no confundan frecuencia angular con frecuencia natural o frecuencia, digamos, que viene sin ningún como adjetivo. La frecuencia nos indica cuántos ciclos de oscilación ocurren por segundo, mientras que la frecuencia angular nos indica a cuántos radianes por segundo corresponde esto en un círculo de circunferencia. Entonces, sí tengan mucho cuidado en qué es lo que les está pidiendo el problema, si es frecuencia angular o frecuencia normal, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo cambia, digamos, la fase de un objeto cuando se está moviendo, ¿verdad? Con respecto, digamos, de su posición, velocidad y aceleración. Estas imágenes yo las tomé del Sears, ¿verdad? Porque siento que viene como un poco mejor explicado, pero la física detrás es la misma, ¿ok? Entonces, si ustedes ven esta ecuación, ¿verdad?, que tenemos acá, es la ecuación de desplazamiento, ¿verdad? Tenemos la de velocidad y tenemos la de aceleración. En la siguiente diapositiva yo ya les iba a explicar cómo es que salen estos términos, ¿verdad? Ahorita se los digo, pero tomen que estas son las posiciones máximas de cada una de estas variables. Por ejemplo, tenemos que ya habíamos mencionado que la posición máxima para posición es la amplitud. Para velocidad tenemos que es omega por la amplitud. Y para la aceleración es omega cuadrado por la amplitud. Si ustedes ven, estas cantidades no están, o sea, no están en fase. ¿Por qué no están en fase? Vamos a ver, denme un toquecito para correr esto. Ok. Ahora, vean que la gráfica de velocidad con respecto al tiempo se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica de xt, ¿verdad? Ustedes ven, la gráfica se desplazó un cuarto. Ahora, la aceleración se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica de velocidad versus tiempo y un medio de ciclo con respecto a la gráfica xt. Pero ¿cómo lo ven ustedes, digamos? Ustedes dicen, no entiendo realmente cómo es que se desplaza un cuarto, cómo se desplaza un medio. Entonces vamos a ver esto acá. Este sistema que tenemos acá es muy parecido a la caja que ya habíamos visto, ¿verdad? Es un resorte conectado a un objeto y el objeto se mueve con respecto al eje X. Entonces, esta raya que tenemos acá va a ser la amplitud menos A. Vamos a tener aquí la posición de equilibrio y aquí vamos a tener la posición X igual a. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro objeto posicionado en la amplitud, ¿verdad? En la posición máxima al lado derecho. ¿Okay? Nosotros vamos a tener una aceleración máxima que va contraria, ¿verdad?, al movimiento, ¿verdad? Si yo jalé el resorte a esta posición, esta aceleración va contraria. Recuerden que esto también lo observamos con la ecuación, que es que la aceleración es igual a menos k entre mx. Hay un signo menos ahí metido en esa aceleración.
¿Por qué? Porque esta aceleración tiende a irse a la posición de equilibrio, ¿verdad? Por la fuerza restauradora. Entonces, cuando nosotros estamos en amplitud, la aceleración máxima es negativa y la velocidad es cero. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estamos en la mitad de la amplitud, vamos a tener una aceleración X y una velocidad X, que podríamos averiguar. Ahora, si estamos en la posición de equilibrio, ¿verdad? La aceleración es cero en este punto. Entonces, X es igual a cero, la aceleración es igual a cero, pero nuestra velocidad va a ser máxima hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, en la amplitud, o sea, la mitad de la amplitud negativa, nosotros vamos a tener una aceleración que va hacia la derecha y una velocidad que va hacia la izquierda. ¿Okay? ¿Por qué esto va hacia la derecha? Por los signos de la ecuación. Okay. Ahora, cuando nosotros estamos en el otro extremo de la amplitud, ¿verdad? Cuando es menos a, generalmente en la bibliografía se le llaman a las dos, ¿cómo se llama? Desplazamiento máximo. Pero a mí me gusta llamarla a veces desplazamiento mínimo porque entonces es como el menor desplazamiento, bueno, ¿cómo se llama esto? Como el más bajo, ¿verdad? Pero eso es como asunto mío, no es como que venga en la bibliografía. Ok, cuando estamos en esta posición, vamos a ver que ahora la aceleración vuelve a ser máxima, en este caso positiva, hacia la derecha, y aquí la velocidad es cero. ¿Okay? Y de igual forma se repite aquí el patrón, ¿verdad? Pero con signos contrarios. ¿Cómo es que nosotros vemos esto? Cuando está oscilando, ustedes van a ver que él llega al punto, o sea, de la amplitud, ¿verdad? Él llega, para, se devuelve, para, se devuelve, para, y así. Se hace un movimiento oscilatorio. ¿Ok? Pero si ustedes ven, cuando X es positiva, A es negativa, ¿verdad? Y viceversa. Y cuando estos son máximos, A y X, más bien las velocidades son mínimas, son cero. Entonces, por eso es que se ven esos desfases, ¿verdad? Que vemos acá, que la velocidad sea un cuarto de ciclo, o sea, esté desplazada un cuarto de ciclo con respecto a la posición, y la aceleración un cuarto de ciclo con respecto a la velocidad y un medio de ciclo con respecto a la posición. Entonces, digamos, por ejemplo, vean que cuando acá tenemos aquí, ¿verdad? Este punto que está aquí, no sé si están viendo donde lo estoy dibujando. En este punto donde está en amplitud, ¿verdad? La partícula, vamos a tener aquí que la velocidad, que es esta que está acá, va a ser cero. Pero en la gráfica de aceleración, ese punto que está acá es contraria en signo a la posición, ¿verdad? Y con respecto a la velocidad es cero. Entonces, ven, o sea, ya ven un poco más claro qué es esto de los ciclos. Por eso ahí se lo señalo con un puntito en cada gráfica. Ese es el objeto en el mismo instante, pero si ven, la posición y la aceleración tienen signos contrarios y la velocidad es cero. Sí, sí queda claro esto. Sí queda claro. Ok. Ahora, es posible obtener, voy que alguien hizo un comentario. Ok. Vamos a ver, es posible obtener la velocidad y la aceleración
de una partícula si tienen consultas también pueden hablar, es que es para no tener que abrir el chat. La amplitud es desde el punto de equilibrio al extremo. Okay. Gracias, profe. Bueno. Ay. Perdón, es que eso pasa cuando abro el chat. Okay. Tenemos que xt, ¿verdad? Es igual a... Eso ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a menos omega a. Esta derivación es por regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, derivamos esta función, sale un menos seno, y después hacemos la derivación de lo de adentro, que lo único que depende de t es este término. Entonces, si derivo con respecto a t, me sale un omega. Ahora, voy a derivar para averiguar la aceleración. La aceleración, si ustedes se acuerdan, es la segunda derivada con respecto al tiempo. También esto se puede ver como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser igual a menos omega cuadrado a cos omega t más phi. ¿Okay? Entonces, estas son las definiciones para posición, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. Ahora, ustedes ven que tenemos funciones, ¿verdad? Que van a oscilar entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Cuando es menos 1 es el valor, digamos, más negativo que va a tener. Y cuando es 1 es el valor más positivo que va a tener. Entonces, Vx oscila entre y la aceleración ahí es una. Ok, estos son los valores, estos que tenemos acá, son estos valores que yo les dije aquí anteriormente. ¿Los ven? Son los valores máximos que van a tener estas funciones. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Vamos a ver. Ahora, si conocemos la posición y velocidad iniciales. Esto porque hay muchos problemas en donde ustedes les dan cuál es la posición y velocidad iniciales. Entonces, cuando nosotros conocemos estas dos, podemos determinar
la amplitud y el ángulo de fase. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Por ejemplo, nuestras ecuaciones que teníamos al inicio son x igual a cos de omega t más phi. Y teníamos v igual a ¿okay? Esas eran las dos ecuaciones que teníamos. Entonces, ahora, si yo tuviera la posición y velocidad inicial, o sea, eso implica que en un tiempo t igual 0, voy a tener un x igual a x0. A mí me gusta ponerle x0. En el Serway utilizan muchas veces la notación subíndice i para llamar velocidad inicial. Yo lo utilizo como 0 porque entonces yo sé que es en el tiempo 0, pero como ustedes prefieran hacer esa notación. Y voy a tener que mi velocidad va a ser igual a la velocidad 0, ¿verdad? En x. Entonces, con estas condiciones iniciales, o sea que esto es los del problema, yo ya tengo, por ejemplo, sustituyendo en esta ecuación, que x0 va a ser igual a cos de phi. Y voy a tener que el v0 va a ser igual a menos omega a sen de phi. ¿Okay? Ahora, yo puedo dividir estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y con esta división yo puedo determinar cuál es el ángulo de fase. Entonces voy a tener esto. Esto se me va a convertir a, ¿verdad? Esta A se me cancela con esta A. Va a ser igual a fórmula. Y este ángulo de fase nosotros lo podemos determinar como igual a arc tan o tan a la menos 1 de menos la velocidad en x entre omega y x0. ¿Okay? Entonces, si ustedes conocen, por ejemplo, la velocidad inicial y la posición inicial, ¿verdad? Y tienen que, es un, no sé, un objeto con masa tal, unido a un resorte con constante K, ¿verdad? Tienen esas cuatro cosas, pueden averiguar la fase, ¿verdad? Porque ya pueden calcular el omega, ¿verdad? Con el desplazamiento y la constante del resorte, y ya tienen las velocidades. Entonces, es una forma, ¿verdad?, que les puede ayudar para calcular eso. Ahora, ¿cómo hago yo para averiguar la amplitud a partir de estas ecuaciones? Entonces, yo lo que voy a hacer es, a esta ecuación que tenemos acá, la voy a elevar al cuadrado. Entonces, voy a poner acá. Voy a utilizar esta, ¿verdad?, con las condiciones iniciales y la voy a elevar al cuadrado. A la otra, lo que voy a hacer es pasar este omega hacia acá y también la elevo al cuadrado. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque si ustedes utilizan las propiedades que vieron en matemática o en cálculo, coseno al cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Entonces yo puedo sumar estas dos ecuaciones
esto, ¿verdad? Si saco un factor común, me va a quedar a cuadrado, ¿verdad? Por coseno a la 2 de phi más seno a la 2 de phi, que eso es 1. Entonces esto se me va a convertir en ¿okay? Y si saco raíz, voy a tener dos soluciones, la positiva y la negativa. ¿Okay? Y así nosotros también podemos determinar la amplitud con condiciones iniciales. ¿Okay? ¿Tienen dudas con respecto a esta parte? Ok, entonces vamos a... ¿Por qué se me hace para atrás? Bueno, ahora vamos a hablar de la energía en un oscilador armónico simple. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos definiciones para energía. Tenemos energía cinética. En este caso tenemos una energía potencial elástica, ¿verdad? Porque es un oscilador. Y con estas dos nosotros podemos sacar la energía total del sistema. Entonces, para la energía cinética, nosotros recordamos que la definición es la siguiente. Recuerden que esta definición de la velocidad era omega a por el seno omega t más phi. Como en este caso está al cuadrado, por eso fue que le puse al cuadrado y se me va al menos. ¿Okay? Ahora, para nuestra energía potencial, la voy a denotar como un U sub S, ¿verdad? Ese sub S es de string, o sea, de resorte. Esto era de esta forma. Y hacemos lo mismo, sustituimos el X por lo que ya teníamos. Ahora, como ven, digamos, de estas dos expresiones, la energía cinética y la energía potencial siempre son positivas, o cero, ¿verdad? Nunca son negativas. Ahora, si ustedes recuerdan, voy a cambiar de color para que les quede ahí puesto. Esto que tenemos acá es igual a acá. Por la definición que teníamos de la frecuencia angular, ¿verdad? Sí, se acuerdan, ¿verdad? De esta expresión que vimos anteriormente. Entonces, si yo cambio esto, voy a tener que es 1/2 de k a cuadrado sen al cuadrado de omega t más phi. ¿Ok? Ahora, mi energía total, ustedes se acuerdan que es la energía cinética más la energía potencial. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es sumar ambas energías. Entonces, tenemos que es 1/2 k al cuadrado como anteriormente les dije, vamos a sacar factor común y vamos a tener, si no entienden algo que estoy haciendo, me pregunto. Este término que está dentro de paréntesis es 1, ¿verdad? Por lo que les dije de sen cuadrado de más cos cuadrado de zeta es igual a 1. Este zeta haciendo cualquier ángulo. Entonces nuestra energía mecánica total
va a ser de la siguiente forma. ¿Ok? ¿Tienen dudas con respecto a esto? Profe, Sí. entonces, digamos, la K, que fue la que, digamos, por la que sustituimos, eso no es la K, digamos, de energía potencial, de energía cinética, sino sería la K de una constante. O... Sí, es la K del resorte, esta que está acá. Voy a ponerle, sí, voy a hacerles una diferenciación. Está acá como con rayitas, es la de energía cinética. La otra K, que no tiene esas rayitas, es la de la constante del resorte. O sea, es como para denotar que K esta es una K mayúscula y la otra es una minúscula. Pero es que cuando uno está escribiendo no sale tan bien. Pero sí, eso es importante. Gracias por la pregunta o la observación. Okay. Entonces recuerden, esta K es la constante del resorte y esta A es la amplitud. ¿Okay? Ahora, podemos obtener Okay, entonces podemos obtener la velocidad del bloque en una posición arbitraria expresando la energía total del sistema. En este caso es como que ustedes no tengan, no sé, ciertos datos. Entonces, digamos, si ustedes pueden hacer es esto. Nosotros tenemos la conservación de energía. Recuerden que esto es igual a, no voy a sustituir aquí las definiciones de velocidad y posición como lo hicimos anteriormente, porque estamos considerando que no sabemos cuál es esa velocidad. ¿Okay? Entonces, si tenemos esto, todos un medio se van, se cancelan. Me va a quedar esta forma. ¿Ok? Ahora, voy a sacar raíz. Recuerden que cuando sacan raíz en este tipo de constantes, les va a salir dos soluciones. Y la velocidad final, bueno, o sea, el último paso va a ser igual a omega, porque si se acuerdan, omega era igual a la raíz de k entre m por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Okay? Y así podemos averiguar la velocidad a partir de la energía. Ahora, ¿cómo vemos este? ¿Okay? En la parte de energía, nosotros vamos a tener unas gráficas. Esta gráfica también la saqué del Sears, pero nosotros tenemos una gráfica muy parecida acá en el Serway. De hecho, me gusta más esta, ya les dije, porque viene como con más información. Entonces, yo voy a tener en esta parte A la energía potencial U y la energía mecánica total E para un cuerpo en un movimiento armónico simple en función del desplazamiento X. ¿Ok? Entonces, esta línea café es la energía total. La energía total, o sea, la energía mecánica total siempre va a ser constante. Entonces, ¿cómo es constante? Pues digamos, la energía cinética y la energía potencial se van compensando conforme va avanzando el movimiento. Entonces, digamos, si yo estoy acá en amplitud,
¿verdad? En ambas amplitudes, yo voy a tener la energía potencial máxima en este punto. Si yo estoy en 0, ¿verdad? Acá, yo voy a tener la energía cinética máxima. Entonces, yo voy a considerar que mi energía cinética máxima es esta altura, ¿verdad? Desde 0 hasta la gráfica, mi energía potencial. Y mi energía cinética va a ser desde ese punto hasta la gráfica de energía total. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, va a ir variando la energía cinética y la potencial conforme se mueve, pero la energía mecánica total se va a mantener constante. ¿Ok? En esta gráfica que tenemos acá, ya es dibujando ambas gráficas, ¿verdad? Aquí ya nosotros dibujamos la energía cinética. Entonces, estos puntos que están acá es donde toda la energía potencial, toda la energía mecánica es potencial. Entonces, ¿qué significa eso? Que la energía cinética es 0. ¿Okay? En X igual 0, que es acá, toda la energía es cinética. Entonces, eso implica que la energía potencial es 0, ¿okay? Como lo que les expliqué acá. Entonces, estos puntos que ustedes ven acá es donde la energía total, o sea, la mecánica total, va a ser la mitad de la energía potencial y la mitad de la energía cinética. ¿Okay? ¿Cómo vemos esto? Okay, nosotros tenemos este sistema oscilante, ¿verdad? Como se los había enseñado en la gráfica anterior. Nosotros tenemos este diagrama de barras, ¿verdad? Donde este X son energía cinética, potencial y energía total. Ay, me salió. Entonces, energía cinética es la azul, energía potencial la naranjada y energía total es la roja. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esta condición, ¿verdad? Que es la aceleración máxima, o sea, donde está en amplitud, si ven es acá, vamos a tener que toda la energía es potencial, porque si ustedes imaginan ese sistema, ustedes van a ver que cuando llega a ese punto, él se detiene y se regresa. Entonces, en ese punto donde se detiene es cuando tiene toda su energía potencial. ¿Okay? Cuando él pasa por el punto de equilibrio, él ahí ya no tiene energía potencial, ¿verdad? No está quieto, digamos. Ahí es cuando toda su energía cinética es máxima, cuando agarra el valor máximo de la velocidad. ¿Okay? Ahora, cuando se comprime, pasa la misma situación que tenemos acá arriba. ¿Okay? Solo que con cambio de signo. O sea, ahí él llega a la amplitud menos A, ¿verdad? Se detiene y se va para la derecha. Y en ese momento tiene también la energía potencial total. ¿Okay? Perdón, esta. Y así en todo el periodo de tiempo. Pero es importante recordarlo. La oscilación lo que hace es que cuando él se extiende, se estira, ¿verdad? Él tiene su punto de energía potencial máxima, él se suelta, se va hacia la izquierda, aquí como tenemos esto, llega a la posición de equilibrio, sigue, o sea, lo que hace es este movimiento, digamos, él va acá, se va para acá, después se devuelve, que ese es el movimiento oscilatorio, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a esto. Y esto es lo último del día de hoy. Profe, una pregunta. Sí. La energía potencial total también, digamos, es también la energía potencial máxima. Sí, sí, es que yo Ok. le digo total es porque toda la energía mecánica es potencial en estos Ajá, que puntos. ok, gracias. Sí. ¿No tienen más dudas con respecto a esto? Ok, entonces voy a parar la grabación. Ok, este capítulo lo que nos faltaba era la parte de péndulos. Es lo que yo les dije de que esto es como lo más importante de este capítulo de movimiento oscilatorio. De hecho,
Esto de movimiento oscilatorio es demasiado útil, por ejemplo, en la vida de un físico o un meteorólogo, es el movimiento más simple que tenemos. Entonces, generalmente nosotros siempre aproximamos todo, por ejemplo, a un movimiento armónico simple, ¿verdad? Porque es lo más sencillo de resolver. Ok, entonces vamos a empezar con el primer péndulo. El primer péndulo se llama péndulo simple. Ok, entonces, el péndulo simple es otro sistema mecánico que muestra movimiento periódico. Ese sistema es este como el que ven ustedes acá al lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ¿en qué consiste un péndulo simple? Un péndulo simple consiste en una partícula como esta que tenemos acá de masa m, suspendida en una cuerda ligera de longitud L, esta L que está acá, ¿ok? Y está fija en este extremo, ¿ok? Entonces, este sistema tiende a oscilar, ¿ok? Es importante, voy a cambiar aquí de color. Es importante destacar, ¿verdad?, que este sistema se comporta como un péndulo, como un oscilador armónico simple cuando tenemos ángulos, ¿verdad? Este cita, tenemos ángulos menores a 10 grados o 0.2 radianes. Eso es lo que se considera ángulos pequeños. Entonces, la condición para que este sistema tenga movimiento armónico simple es que los ángulos sean menores a 10 grados o 0.2 radianes. ¿Ok? Esa es la condición para que podamos tener un movimiento como el que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar esto con segunda ley de Newton. Así podemos establecer una relación o más bien una ecuación del movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que afectan este sistema? Tenemos la tensión, ¿verdad? Que esta tensión sale digamos, por la unión de la cuerda con la partícula. Y tenemos una fuerza gravitacional. ¿Okay? Esa fuerza gravitacional es la que hace que el sistema se mueva. ¿Okay? Esta fuerza va a tener dos componentes, la componente en X y la componente en Y. ¿Okay? Ahora, esta partícula se va a estar moviendo en un semicírculo, ¿verdad? De arco S. Esto es lo que hacían en la parte de física 1, ¿verdad? Analizar las fuerzas que están presentes en un sistema como estos. Entonces, ahora, sabiendo que nosotros tenemos este tipo de fuerzas afectando nuestra partícula, nosotros sabemos, con solo ver, cuál es la componente que me está haciendo que, digamos, se restaure el movimiento. ¿Okay? ¿A qué me quiero referir yo a eso? Cuando yo muevo la partícula, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, esta componente que yo tengo acá, la mg de cita, es una fuerza restauradora, porque esta componente me va a tender a hacer que la partícula vaya a su punto de equilibrio, que su punto de equilibrio es cuando cita es igual a 0, ¿verdad? En esta rayita que tenemos acá, cita es igual a 0. Entonces, ¿qué hace mi componente X de la fuerza gravitacional? Me tiende a llevar el sistema al punto de equilibrio. ¿Okay? Esa fuerza que está acá es opuesta al movimiento. Porque, digamos, si yo jalo mi partícula hacia la derecha, esta fuerza tiende a llevarla a la izquierda. Si yo muevo mi partícula hacia la izquierda, esta fuerza la tiende a llevar a la derecha. Entonces, siempre es opuesta al movimiento. Entonces, vamos a analizar esto con la segunda ley de Newton. ¿Ok? Vamos a tener que la única fuerza que afecta es la fuerza tangencial.
y la denoto con un subíndice T. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahora, ¿cuál es la única fuerza que yo les dije que afecta aquí en la tangencial y que es la que funciona como una fuerza restauradora? Es la componente mg sin de cita. ¿Okay? Ahora, ¿cuál signo le pongo? ¿Menos o más? Voy a ponerle un signo menos, ¿verdad? Porque el signo menos me indica que va contrario al movimiento. ¿Okay? Yo cuando di Física General 1, yo siempre les decía que nunca seguían diciendo hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Más bien piénselo como, si va a favor del movimiento es positivo, si va en contra del movimiento es negativo. Creo que esa es una forma más fácil e intuitiva de ver este tipo de planteamientos. Y ustedes van a ver que a lo largo de Física 2 y Física 3 van a tener que utilizar siempre Newton. Entonces es algo que les va a acompañar en su vida estudiantil en las 3 físicas. Entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. En este caso, la aceleración tangencial la podemos expresar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta posición es lo que se mueve en el arco. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente. O sea, esa es la posición de la partícula a lo largo del arco. ¿Okay? Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros en Física 1 vimos movimiento circular, hay una fórmula que relaciona el ángulo con respecto al arco, ¿verdad? Porque en este caso nosotros no tenemos una relación como la que teníamos en la sección anterior. Si ustedes se acuerdan, la sección anterior era la segunda derivada de la posición x con respecto al tiempo es igual a una constante por x. O sea, todo quedaba en términos de la misma variable. En este caso no, nosotros tenemos acá un zeta y tenemos un s. Entonces, si nos acordamos de un movimiento circular, hay una relación que nos dice o nos relaciona el arco con el ángulo, que era esta fórmula que tenemos acá. En nuestro caso, en este péndulo simple, nosotros sabemos que R, que es el radio, en este caso mide L, que es la longitud de la cuerda. Entonces esto se nos convierte a S por la longitud por el ángulo. ¿Okay? Entonces, es importante apuntar que L es constante. O sea, no cambia de longitud conforme avanza el tiempo. Entonces, esta ecuación anterior se nos convierte a menos mg sen de zeta es igual a m, la derivada de L zeta. Nos cancelan estas m. Esta L que tenemos acá dentro de la derivada sale por ser constante. Y voy a reacomodar. Nos va a quedar la ecuación de la forma ok, esta es la ecuación de movimiento de un péndulo simple. ¿Ok? Pero recuerden que hablamos de que para que tuviera movimiento armónico simple, los ángulos tienen que ser menores a 10 grados o menores a 0.2 radianes. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos la aproximación para ángulos pequeños. ¿Qué nos dice esta aproximación? La voy a apuntar acá arriba, en esta línea, en la primera. La aproximación para ángulos pequeños, yo tengo, no sé si todos y todas se acuerdan de cuando vieron cálculo 2, la parte de series. Eso es importante en esta parte. Por eso es que cálculo 2 es un requisito de este curso, porque vamos a utilizar esos
estas herramientas. Entonces, si ustedes, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que seno de zeta se puede expresar igual a phi menos phi ¿se acuerdan de esta fórmula? Ay, perdón. Es un 5 abajo. Bueno, ahí van más términos, etc. Cuando nosotros utilizamos la aproximación de ángulo pequeño, lo que consideramos es el primer término de esta expresión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nuestro sen de zeta para ángulos pequeños va a ser aproximadamente zeta. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que tenemos acá se nos va a convertir para movimiento armónico simple en la segunda derivada con respecto al tiempo de, que si ven, es muy parecida a la que teníamos en la sección anterior, ¿verdad? En el caso anterior lo que nosotros teníamos eran X. Ahora lo que tenemos es zeta, o sea, ¿cómo se llama? El movimiento, por el desplazamiento angular. ¿Ok? Sí queda claro cómo hice la aproximación esta de la posición angular. Sí, profe. Ok, ahora, ya tenemos esa ecuación. Ok, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que para la ecuación que teníamos anteriormente y para esta, ¿verdad? Esta es una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial. Ya les dije, no se espera que ustedes sepan resolver estas ecuaciones porque la mayoría de personas no han llevado ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales no es un requisito de este curso. Pero lo que sí tienen que saber es que una solución de esta ecuación es la siguiente. Y van a ver que es muy parecida a la que ya vimos. ¿Okay? Si ven, es casi igual, solo que en este caso nosotros, recuerden que nosotros expresábamos que era X, ¿verdad? Y este término que teníamos aquí en nuestra otra ecuación era una A, que era amplitud. En este caso, el zeta máximo es la posición angular máxima. Ahora, viendo esta ecuación, recuerdan que el término que nosotros teníamos a la par de la variable era lo que llamábamos como frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular de este sistema sería igual a la raíz de G sobre L. ¿Okay? Esta es la frecuencia angular. Y con la frecuencia angular podemos determinar el periodo del movimiento. Que si se acuerdan, el periodo era 2pi entre omega. Esto es igual a 2pi por L entre G. Esto es igual al periodo del movimiento. ¿Ok? Ven que
esto cambia, pero, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo que este phi es la fase el ángulo de fase. Y todo este término es la fase del movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo les queda claro esto? Sí. Ok, entonces ahora vamos a pasar al otro sistema. Ok, ahora, este sistema que tenemos aquí al lado izquierdo se llama péndulo físico. Ok, pero ustedes dirán que es un péndulo físico. Ok, un péndulo físico es un péndulo, primero con un cuerpo, bueno, en el caso que tenemos acá el ejemplo es un cuerpo de forma irregular. Podemos tener cuerpos que sean como discos, pueden ser varillas, o sea, hay una infinidad de cosas, ¿ok? Para este tema, principalmente vamos a utilizar los conceptos aprendidos en momento de inercia, que se vio en Física General 1, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un punto O acá, que es nuestro pivote. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahí nosotros lo tenemos, digamos, sujeto, este sistema, y él oscila, ¿verdad? De derecha a izquierda. Él oscila ahí, digamos, dependiendo de el movimiento inicial que se le ponga. Este punto que tiene aquí, que es una X roja, es el centro de masa, ¿ok? Entonces, lo que va a oscilar es ese centro de masa, ¿ok? Ahora, es importante recordar que la fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo se encuentra en su centro de masa. Entonces, como hablamos anteriormente, va a salir una componente X y una componente Y del movimiento. Esta componente Y va a ser mg cos de zeta, ¿verdad? Con zeta acá. Y esta va a ser mg sen de zeta. ¿Okay? Ahora, es importante recordar que aquí vamos a tener, digamos, del pivote al centro de masa una distancia d minúscula. ¿Okay? Y bueno, y sus respectivas componentes. Acá solo se pone la componente X, pero ahorita yo les voy a explicar por qué es que solo se pone eso. Entonces, retomando. Entonces voy a retomar lo que ya dije. Entonces, el péndulo el péndulo físico es un cuerpo de forma irregular que oscila en torno a un eje fijo que no pasa a través de su centro de masa. ¿Okay? Está a una distancia d de su centro de masa. El objeto no se puede aproximar como masa puntual, como hicimos anteriormente. Entonces no se puede tratar como un péndulo simple. Eso sería como la forma más fácil de tratar el problema. Pero no, o sea, no se puede tratar como un péndulo simple. Ahora, la fuerza gravitacional, ¿verdad? Esta que tenemos acá en azul, proporciona un momento de torsión en torno a un eje a través del pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este objeto, ¿verdad?, está oscilando, va a proporcionar un momento de torsión con respecto a este pivote. ¿Ok? Entonces, como esto es un cuerpo, ¿verdad?, o sea, que no se puede considerar como una masa puntual, vamos a modelar este objeto como un objeto rígido, que va a estar bajo un momento de torsión, ¿verdad?, porque está moviéndose. Entonces, en este caso, para el péndulo físico, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Pero vamos a utilizar la ley que es en su forma rotacional. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo era esta fórmula? Esta fórmula nos decía que es la sumatoria de torques tiene que ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Ahora,
¿Cuál es la única fuerza que nos está generando torque en este sistema? La única que nos genera torque es la componente X del peso. Entonces, en este caso, voy a apuntarlo de otra manera para que lo vean más claro. Si ustedes se acuerdan, el torque se definía como que era la magnitud de la fuerza. ¿Okay? Ustedes se acuerdan, torque era igual a R cruz F. Entonces, la magnitud del torque era igual a la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno entre ambas fuerzas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahorita es utilizar esta definición para ponerla acá. La pongo porque me imagino que ya muchos tal vez se les olvidó, entonces es importante recordarlo. Entonces, la magnitud de mi brazo de palanca va a ser D centecita. ¿Okay? Recuerden que se utilizan las componentes que sean perpendiculares entre sí. Si utilizan las que son paralelas, se cancela. ¿Okay? Y la magnitud de la fuerza, en este caso mi magnitud de la fuerza es mg. ¿Okay? Ahora, yo le tengo que poner un menos adelante porque de igual manera como el péndulo simple, el péndulo físico, o sea, este torque lo que hace es tratar de regresarlo a la posición de equilibrio. Entonces, por eso va este menos. O sea, este signo negativo indica que el momento de torsión alrededor del pivote tiende a disminuir este ángulo hasta llegarlo, digamos, a su punto de equilibrio, que sería 0. Ahora, esto va a ser igual al momento de inercia. Y nosotros podemos pasar esta aceleración angular a posición angular, que si se acuerdan era de esta forma. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Entonces, al despejar, la fórmula me queda okay. Entonces, volvemos a aplicar acá que si el ángulo es pequeño, tendremos la aproximación ¿okay? O sea, este movimiento que hace el péndulo físico solo aplica para ángulos pequeños. ¿Okay? Entonces, solo para ángulos pequeños, él hace movimiento armónico simple. Entonces, al sustituir, tengo esta forma de la ecuación. Eso es igual a menos mg de momento de inercia. No sé si ahí sí se ve bien. Y el zeta. ¿Okay? Entonces ya llegamos a una ecuación como las que teníamos anteriormente. ¿Okay? Entonces ahora, igualmente, una solución de la ecuación es si ven, es como de la misma forma que la ecuación del péndulo simple, pero en este caso, aquí se los voy a poner. Esto es igual a posición angular máxima. El omega aquí cambia. Este omega, o sea, esta frecuencia angular,
va a ser igual a mg de entre el momento de inercia. Esta es la frecuencia angular. Y el periodo, por ahí va a cambiar. El periodo va a ser igual a 2pi entre I. Ahí. Ese es el periodo del movimiento. Okay. ¿Qué es importante acá? Vean que nosotros estamos haciendo el movimiento con respecto al pivote O. Entonces, ese momento de inercia que nosotros tenemos ahí es el momento de inercia en el pivote. ¿Ok? Entonces, algo que siempre van a tener que tener muy presente es que ese momento de inercia ustedes van a tener que sacarlo con el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque recuerden que generalmente, o sea, de hecho que casi siempre, los momentos de inercia que se dan en los ejercicios son los momentos de inercia con respecto al centro de masa. Entonces, como nosotros estamos desplazados desde el centro de masa, nosotros tenemos que utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Qué nos decía este teorema? Que el momento de inercia en un punto cualquiera va a ser igual a el momento de inercia en el centro de masa más la masa de el objeto por una distancia al cuadrado. ¿Okay? Esta distancia es la distancia entre el pivote y el centro de masa. En este caso sería D, ¿verdad? Pero ahí se los puse de forma general para que no piensen que siempre es, digamos, no sé, la distancia esta, sino que es la distancia entre el pivote y el centro de masa. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Eso es un error muy, muy común que hace la gente, que en lugar de poner el momento de inercia, ¿verdad? Utilizando este teorema, lo utilizan en el centro de masa y muchas veces eso está erróneo. Y es importante recordar, ahora que ustedes van a estar haciendo las evaluaciones, si son con marque con X, muy probablemente una de las opciones va a ser con ese error. Entonces van a perder puntos por, digamos, no fijarse. Entonces siempre, ahí apúntenlo en las notas que están tomando. Siempre, siempre, siempre tienen que fijarse si, digamos, si el pivote está fuera del centro de masa, tienen que utilizar el momento de inercia con el teorema de ejes paralelos. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al último péndulo. Este péndulo se llama péndulo de torsión. ¿Ok? Este péndulo es muy parecido a los otros, pero en este caso lo que tenemos es un objeto, ¿verdad? Que oscila respecto a la línea OP. La línea OP es esta línea recta que está acá. Entonces, ¿qué hace este objeto? Lo que hace es moverse de lado a lado, ¿verdad? Un ángulo zeta. De hecho, esto es muy parecido a los que ya llevaron el laboratorio física general 1, cuando uno hace rotación de cuerpo rígido, que uno lo pone a girar. Entonces, lo que hace es que usted empieza, o sea, pone a dar, bueno, a girar este sistema. Y lo que hace es que, por ejemplo, se mueve una distancia zeta máxima, que es la posición angular máxima, sí, posición angular máxima, llega a un punto, se devuelve. Entonces, lo que él está haciendo es como moviéndose así de lado a lado. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste un péndulo de torsión? Un péndulo de torsión es un objeto rígido suspendido mediante un alambre unido a lo alto de un soporte fijo. ¿Okay? Este es el alambre o cuerda, como quieran llamarlo. El objeto gira a través de cierto ángulo, ¿verdad? Zeta, y el alambre que gira ejerce sobre el objeto un momento de torsión, que es un momento de torsión restaurador, ¿verdad? Porque lo que hace es tratar de llevar el sistema a su posición de equilibrio y es proporcional a la posición angular. ¿Okay? Entonces, esto es una definición. O sea, ese momento de torsión que tenemos en esta parte va a ser igual a menos. Esto es una capa, un símbolo
o sea, una letra griega. Voy a distinguirla con mi K y con mi K mayúscula, ¿verdad? Con este que parece como un colochito. Entonces esa es la capa. ¿Ok? Por el ángulo zeta. ¿Ok? Esta capa que tenemos acá se llama constante de torsión del alambre. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos esta expresión y lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton. Pero si nos acordamos, tenemos que utilizar la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, ¿verdad? Porque ya incluye un torque. ¿Okay? Entonces esto sería la sumatoria de torques es igual a la inercia por el alfa. En este caso nuestros torques van a ser menos capa zeta. Y esto es igual a I por la aceleración angular. Y en este caso la voy a poner en términos de la posición angular. Entonces esta ecuación se convierte en esto. Menos capa por zeta. ¿Okay? Este resultado, ¿verdad? Es el resultado para este sistema de péndulo de torsión. En este caso, nosotros tenemos también que la solución del sistema de la ecuación va a ser ahí me equivoqué. Dame un momentito. Les estoy poniendo en todos esto. ¿Qué significa para que no se les olvide? Porque ya les dije, como les dije anteriormente, el problema no les va a decir calculen zeta máximo, sino que les van a decir calculen la posición angular máxima del sistema. El omega en este caso va a ser de esta forma. Y el periodo va a ser 2pi y, momento de inercia entre capa. Periodo de movimiento. En este caso también tienen que tener cuidado, digamos, por ejemplo, aquí no se dice dónde está el el centro de masa. Pero nosotros podríamos considerar si es uniforme, su centro de masa está en el centro. Entonces ahí podríamos utilizar el momento de inercia en el centro de masa. Pero digamos, si el problema que están resolviendo les dice como que está girando un pivote fuera de su centro de masa, ahí se tienen que considerar el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? También es importante, si ustedes ven la ecuación anterior, nosotros no tuvimos que hacer ninguna aproximación de ángulo pequeño, ¿ok? Entonces la única restricción que tiene este movimiento es la capacidad que pueda soportar el alambre. O sea, qué tanto puede soportar el alambre ahí girando. Pero no tenemos esa restricción de que tiene que tener un ángulo pequeño para que exista movimiento armónico simple, sino que este sistema en particular tiene movimiento armónico simple. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Aquí ya termina el capítulo 15. Ya la otra semana lo que vamos a ver es movimiento oscilatorio. Esta semana vimos el ondulatorio. Fue al revés. No, esta semana vimos el oscilatorio y después vamos a ver el ondulatorio. Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a estos temas. Si ven casi que es lo mismo,
pero es importante tener ciertos detalles presentes que se les puede escapar. Entonces, por eso preferí dar esta clase, digamos, de teoría, porque a veces, ya les dije, a veces el libro como que explica muy escueto o da cosillas así como por encima, como que ya asumen que ustedes lo saben. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a eso. Profe, Sí, ¿usted va a subir este documento? sí, si quieren, yo les puedo pasar este documento en PDF, como para que lo tengan ahí por si lo quieren tener para estudiar o algo así. Igual yo les paso el video, entonces también ahí lo tienen. Yo el primero sí se los pasé, entonces no sé si las personas que hicieron inclusión lo tienen, porque yo lo pasé al grupo. Entonces ahí nada más me avisan y el de fluidos yo se los puedo pasar por PDF. Ahí se los paso por Telegram. Y este si también lo quieren, yo se los puedo pasar. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar. Profe, y entonces aparte también usted va a subir una clase de estos ejercicios, ¿verdad? Sí, ya la tengo. Es que lo que pasó, perdón, Ok, ok. fue que el audio quedó un poquito bajo. Entonces lo que estoy haciendo es editarlo con la compu para subirle el volumen y ya que les quede bien en YouTube. Este sí va a quedar completo, o sea, va a quedar como si fuera 1 hora y algo probablemente, ¿verdad? Porque es sumado a los que vimos el lunes. Pero el otro lo que va a pasar es que no va a pasar de 50 minutos, ese sí no, porque son solo ejemplos, entonces voy a dejar de grabar en este momento. Perfecto, profe.